mejor, el más alto, el más santo, el que cumplió toda la ley, aquel en quien el Padre se deleitaba. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el que murió por ti en la cruz, por mis pecados, por los tuyos. ¿Cómo es posible eso? Eso es que no nos lo acabamos, esa verdad. No podemos entenderla, es demasiado grande. Es locura. Para el hombre natural es locura, lo dice la misma palabra. Dile a alguien en la calle, Jesucristo murió por ti, el Rey de Reyes, el Santo. A mí no me hables de religión. ¿Cómo? No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de lo más grande que existe. No hay nada más grande. Pero necesitamos el Espíritu de Dios que nos abra la mente, porque estamos ciegos a cosas tan evidentes. Así que vamos a orar, que el Señor nos ayude también ahora a poder entender más de estas verdades. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, por la oportunidad de escuchar, de leer, de aprender directamente de ti, Señor. Y eso es lo que pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz en esta mañana, que podamos ser conscientes de tu presencia aquí en este lugar y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Sé tú obrando en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Esto se oye? Amén. Pues vamos a buscar en la palabra, en Efesios, en capítulo 2, y vamos a leer un texto seguramente muy conocido para la mayoría, pero tan profundo que todavía el Señor nos puede seguir hablando y lo seguirá haciendo por medio de su palabra. Efesios capítulo 2, leeremos los primeros 10 versículos. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Oh, qué hermoso pasaje. Lo hemos cantado, lo creemos por la gracia de Dios, pero cada vez que lo leemos, cada vez que meditamos en estas verdades, eso debe transformarnos, seguir transformando nuestros corazones. Ese era el deseo de Pablo al escribir esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Esto que acabamos de leer es un milagro, es algo que Dios inspiró a este hombre para que escribiera estas palabras y nos llegaran hasta nosotros. Primero a los cristianos en Éfeso, esa ciudad de Asia Menor en aquel tiempo, pero ahora, hoy, a nosotros. Y Pablo al escribir se dirige a la iglesia, se dirige a cristianos, a creyentes, a personas a las cuales él ya había predicado y se habían convertido y creían, habían recibido el Evangelio.
Y ya vimos en el primer capítulo cómo Pablo les recuerda cuán grandemente han sido bendecidos por el Padre, cómo Dios Padre les ha bendecido en Cristo más de lo que pueden entender. Por eso vimos también en ese primer capítulo cómo Él ora para que Dios les dé más entendimiento, que Dios alumbre su entendimiento, para que puedan entender más de cuánto les ha bendecido Dios y que el Espíritu Santo haga esa obra en ellos. Y Pablo ya les ha dicho que es Dios quien os ha escogido, os ha llamado, os ha adoptado, os ha aceptado como hijos. Y ese llamado de Dios es donde está la esperanza del cristiano. Es Dios quien te ha llamado. No eres tú que le has escogido a Él, Él te ha escogido a ti, mucho más seguro. Esa es nuestra esperanza. Ora Pablo para que ellos entiendan esto, ¿no? La esperanza del llamado de Dios, de su llamamiento. También Pablo les ora para que ellos puedan entender cuál es su herencia, la riqueza de vuestra herencia. Dios mismo es vuestra herencia. Él es quien se ha dado a vosotros. ¿Te imaginas? ¿Tú qué tienes en tu cuenta bancaria? Pues deudas, negativo. Podría ser. Hay que administrarse bien porque Dios nos da para lo suficiente. Pero a veces nos administramos mal. Pero en nuestra cuenta, si eres cristiano, tienes a Dios mismo. Él se ha dado a ti. Jesucristo se dio por nosotros. Qué riqueza, qué abundante, extraordinaria riqueza. Y también Pablo les habla en ese primer capítulo de el poder de Dios. Eso es lo que los mantiene. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Ese es el poder que actúa en vosotros, les dice. Esa es nuestra seguridad. La seguridad del cristiano es que estoy en sus manos. Estoy en sus manos. Mi seguridad no depende de mi inteligencia, solo faltaría, o de mi capacidad, de mi habilidad. No, depende del poder de Dios que actúa en nosotros. Si eres cristiano, esa es tu condición. No puedes ser más bendecido de lo que eres. Imposible. Dios te ha dado, te ha bendecido, como dice el primer capítulo, toda bendición espiritual. Y aunque hay pruebas, hay dificultades, pero ahí también Dios obra. Él nos bendice en toda situación, en todo momento. El Dios Santo te ha amado, te ha escogido para que formes parte de su iglesia, los que Él ha salvado por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero ahora en este texto que hemos leído hace un momento, parece como si Pablo hiciera un giro momentáneamente para que apreciemos mejor estas verdades que él ha dicho y que sigue repitiendo en esta introducción, en su carta, ¿no? Esta primera sección de su carta. ¿Habéis oído la expresión no mires abajo? No mires abajo o no mires atrás. Sí, ¿no? Bueno, sobre todo cuando mirar abajo puede ser un peligro porque te puede asustar y tienes que seguir adelante. A veces es mejor no mirar abajo, pero a veces es necesario para saber dónde estás, para apreciar dónde estás, ¿no? Cuando subes una montaña, pues va bien de vez en cuando mirar para ver por dónde voy, ¿no? Porque arriba no veo, porque la montaña hace así y no sé, pero abajo tengo más percepción de lo que llevo recorrido y quizás si conozco la montaña sé lo que me falta aunque no lo vea, mirando detrás, mirando abajo. Pero bueno, no te vas a estar mirando todo el rato para abajo, subiendo, mirando para abajo, no. Tienes que mirar hacia dónde vas. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos, mirar hacia adelante. Pablo les dice a los filipenses, otra carta que él escribe, ciertamente olvidando o no mirando ciertamente lo que queda atrás, sino extendiéndome hacia lo que está delante. Esa debe ser la actitud, la mirada la tenemos que poner en Cristo, hacia adelante, hacia la meta. Pero claro, una cosa es no quedarse mirando hacia atrás, pero de vez en cuando una mirada sí que puede ser necesaria o adecuada. Para eso, para ver dónde estás y o para apreciar dónde estás, para valorar, apreciar. O como cuando habéis subido al Empire State Building, ¿alguien ha ido a Estados Unidos? O a un edificio muy alto, ¿no? En Barcelona hay edificios muy altos. O en el Corte Inglés de Barcelona, yo me acuerdo que hace un tiempo fuimos y subes al piso de arriba y claro, está el restaurante, claro, no vas a entrar porque es muy caro, pero yo lo que hago es busco una ventana para ver, ya que he subido quiero ver dónde estoy, lo alto que es, ¿no? Qué bonito, como la vista, ¿no?
poder mirar hacia abajo porque sé que estoy arriba. Entonces, sí que es necesario y práctico poder mirar abajo para ver dónde estás o apreciar dónde estás, ¿no? Ahora que veo a Sara, por su nación de origen, me acuerdo que una vez subí en París, hay una torre muy alta, no sé cómo se llama, un edificio muy alto, no sé si tiene 90 pisos, puede ser, sí, creo que es más alto que la Torre Eiffel incluso, o casi igual. Y claro, lo interesante es subir, pero mirar, si subes y bajas en ascensor, pues de nada sirve. Entonces una mirada hacia abajo sí que es interesante y adecuada muchas veces, sobre todo en la vida cristiana. Claro, aquí estamos hablando ahora de ejemplos así físicos, materiales, pero Pablo aquí nos ayuda a hacer una mirada hacia abajo porque nuestra eternidad depende de dónde estamos. Depende de dónde estés espiritualmente, eso determinará hacia dónde vas. Si estás en Cristo o no estás en Cristo. Si no estás, tu eternidad va a ser sin Cristo. Si estás en Cristo, tu eternidad va a ser con Él. Entonces sí que es importante saber dónde estamos porque nuestra eternidad depende de eso, de dónde estamos. Y nuestro presente también. Lo que nos ocurre en nuestra vida depende de dónde estés, en cuanto a tu relación con Dios. Entonces, Pablo aquí por un momento nos hace mirar atrás para que sepamos y apreciemos dónde estamos. En el versículo 1, estas palabras, aquí hay la Reina Valera, que es la versión que casi todos usamos, tiene aquí un añadido que no está en el original. Aquí no es tan buena esta traducción como otras, como la Biblia de las Américas o algunas otras. Lo digo porque este primer versículo que dice, y Él os dio vida a vosotros, Él os dio vida no está en el original griego y en la mayoría de traducciones no está tampoco. O sea que el versículo dice, y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué ponen eso de, y Él os dio vida? Porque más adelante sí lo dice el texto. Entonces los traductores consideran que para que se entienda mejor la frase, te lo ponen aquí, te lo repiten, para que se entienda mejor la frase. No cambia el significado del texto, no cambia las verdades que está diciendo el texto, pero sí que difiere un poco del original. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque realmente el texto original en lo que está dando énfasis no es a lo y os dio vida, no. Está dando énfasis a lo otro, a lo que está escrito, que es y a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa es la mirada hacia atrás. Después de decirles cuán grandemente han sido bendecidos, les dice, pero ¿os acordáis? Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mirad un momento para atrás. Ese es el estado natural del ser humano, muerto en delitos y pecados. Es el estado natural del 100% de las personas que han existido y existirán hasta que Jesús vuelva, desde la caída de Adán y Eva en pecado. Muertos en delitos y pecados. Así naces. Nacemos así, muertos en delitos y pecados. Y aunque al nacer todavía no hemos pecado, ¿cuántos pecados ha cometido un bebé en su primer día? Pues ninguno, ¿no? No, ninguno. Pero su naturaleza es pecaminosa, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, para que lo que es se manifieste. ¿Y qué es? Pues un muerto espiritual. Y la Biblia habla de tres muertes, tres tipos de muertes, que son las que existen, las que hay. Una es la muerte física, Génesis capítulo 5, por ejemplo, habla de la descendencia de Adán, y en casi todos los versículos aparece la palabra muerte. Y vivió tantos años y murió. Y su hijo vivió tantos años y murió. Murió, sí, murió físicamente, que su vida en esta tierra se terminó. Hay uno que no murió. ¿Quién era? Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es el único, una excepción en ese capítulo. Increíble, pero real. Pero la norma es que murió. Y la norma es que tú vas a morir y yo voy a morir físicamente. Mi corazón un día dejará de latir. Puede ser hoy, puede ser dentro de 20 años o el año que viene, no sabemos. Pero eso va a ocurrir, seguro. Es así, es algo real. Eso va a pasar. Nuestro cerebro va a dejar de funcionar. Esta es la muerte física que la Biblia contempla como consecuencia de la caída en el pecado. Es una de las consecuencias.
Pero también hay la muerte espiritual, que es la que está hablando este versículo. Este versículo no habla de que ellos estaban muertos físicamente, no, habla de otra muerte, que es la muerte espiritual, que esa implica o tiene que ver con nuestro estado en cuanto a nuestra relación con Dios, de rebelión. Estamos en un estado de rebeldía contra Dios, por naturaleza, por nacimiento, por herencia, como por genética. Bueno, genética no sé, porque es algo espiritual, no es algo físico, aunque nuestro cuerpo también recibe las consecuencias del pecado. Y esa condición de muerte espiritual nos hace ciegos, lo que contábamos antes, ¿no? a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Por eso dice, incluso al Evangelio, ¿no? Un mensaje tan sencillo, tan fácil, ¿no? Que hasta un niño puede entender. Pero si estás muerto espiritualmente, no lo entiendes, no lo ves, no lo ves. Aunque te lo digan claramente, aunque tu cerebro procese y entienda la frase, Jesucristo murió por los pecadores, no, hay algo que no pasa, no llega al corazón, no llega a tu espíritu porque está muerto, porque esa es una verdad espiritual. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, el hombre natural, o sea, cualquier hombre o mujer, es una palabra genérica en este caso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe. Por mucho que se lo digas, se lo grites, se lo repitas, no, es imposible, no puede. Está ciego, como si a un ciego le explicas lo que son los colores. No sé qué idea se hará una idea, pero no la que es de verdad, porque no lo ve, no puede entenderlo. Pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque, y mira lo que dice, porque para él son locura. Son locura, es una locura. No puede ser, no puede ser. Que Dios Padre entregó a su Hijo, vaya Padre. Que Jesucristo murió en la cruz, ¿pero por qué? Si Él era el justo, el santo, ¿no? ¿No puede Dios hacer de otra forma? No. Dicen, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el Evangelio es inaccesible, a menos que el mensaje es inaccesible para entender para cualquiera que no haya recibido esa vida espiritual. Por eso cuando Jesús habló con Nicodemo, le habló de nacer de nuevo. Un hombre que conocía muy bien las Escrituras, conocía muy bien que el Mesías habría de venir a traer salvación, pero no entendía, no podía entender el Evangelio, no podía entrar en el reino de Dios. Le dijo Jesús, no entrarás, a menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, nacer de nuevo, o sea, empezar de cero. Tiene que haber algo que no existe que empiece a existir. Estás muerto espiritualmente, no se lo dijo así literalmente, pero sí implicaba eso, que ese hombre estaba muerto espiritualmente como todos, y que a menos que naciera del Espíritu, le dice Jesús, no podía recibir ni entrar en el reino de Dios. Y el tercer tipo de muerte, que habla la Biblia también, es muerte eterna. Y esa es la continuación de la muerte espiritual. Si estás muerto espiritual y Dios no te da vida, en la eternidad seguirás muerto espiritualmente, rebelde a la voluntad de Dios, separado de su gracia. Y ese es el destino de los que mueren en sus delitos y pecados. Y ahí estaban los creyentes de Éfeso y nosotros, todos nosotros. No solo en esta condición, sino empeorándola, si puede ser, si cabe eso. Dice el versículo 2 del texto que hemos leído, que en esos delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea que caminábamos, vivíais, vosotros vivíais así. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pues que seguíais pecando, seguíais caminando en ese camino, seguíais acumulando juicio sobre vuestras vidas. Todo pecado que cometemos, aún de pensamiento, se va acumulando en contra nuestra, en ese acta por la cual un día tendremos que dar cuentas delante de un Dios santo. Pero además, Pablo en esa mirada les hace ver algo terrible, que es que no podíais salir de ahí, imposible, no podíais salir de ahí. Teníais 3 enemigos mucho más poderosos que vosotros, que os hacían imposible salir de ahí. Y habla de la corriente de este mundo, en el versículo 2, el príncipe de la potestad del aire, y en el versículo 3, los deseos de nuestra carne. La corriente de este mundo, wow, esto cada vez es más claro que es fuerte, ¿eh? La corriente de este mundo.
las ideologías que hay en este mundo, las modas, los trending topics, se dice, bueno, o sea, cosas que se ponen en estas redes sociales que, bueno, que se hacen virales, ¿no? Y que hay que meterse ahí, hay que participar y contestar, y la gente lo hace, ¿no? Y se pasan horas, ¿no?, en esos temas. ¿Quién ha decidido que esto sea así? Bueno, la corriente de este mundo. ¿Y es buena? No, normalmente no es nada bueno eso, porque es la corriente de este mundo que, como dice aquí, es conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo. Está hablando del diablo y toda su influencia sobre las corrientes de este mundo. Estas corrientes, pues, ¿dan gloria a Dios? No, para nada. Buscan la gloria del hombre. El humanismo da gloria a Dios, no da gloria al hombre. Va en contra de la palabra, del diseño por el cual hemos sido creados, para dar gloria a Dios, que es donde encontramos verdadera satisfacción y gozo. Estas corrientes menosprecian al Creador, lo menosprecian al Creador. ¿Cómo vamos a menospreciar al dador de la vida? Pues las corrientes del mundo lo hacen, creando sus propios dioses. Y la corriente de este mundo es fuerte. Es difícil incluso para cristianos no caer en engaños de estas corrientes del mundo. Y es fuerte porque, bueno, como dice aquí, ¿no?, es conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, un ser real que es enemigo de nuestras almas, que busca, como dice Jesús, robar, matar y destruir. ¿Qué podemos hacer contra un ser espiritual que ni siquiera conocemos o entendemos? Algo sabemos. Y no debemos ignorar sus maquinaciones, como dice la palabra. Pero ¿quiénes somos nosotros para luchar o para enfrentarnos? Y peor todavía, hay un tercer enemigo, aún más difícil, que es tu propia carne, que eres tú mismo, que son los deseos, dice aquí, de nuestra carne, y que ahí andabais, en los deseos de vuestra carne, la voluntad de vuestra carne. Entonces, si es la voluntad, pues eso es lo que quiero, pues eso voy a hacer. Si es mi deseo y es lo que quiero, pero va en contra de Dios, pues eso es un enemigo difícil, imposible de vencer. Así que no tenemos ninguna oportunidad, ninguna capacidad, ni siquiera para intentar luchar contra ese estado. O sea, muerto no lucha, ni siquiera tiene capacidad para moverse, para hacer nada. Y atados por tres enemigos mucho más fuertes que nosotros. Me apuntaba aquí la frase no way, como dicen los ingleses, americanos. Así que no hay manera. Estaba leyendo ayer que también, no sé dónde encontré, que la frase completa es no way, José. ¿Alguien lo ha oído eso? José, de José, sí. ¿Por qué? Pero es porque rima, ¿eh? Los ingleses se ve que dicen, o los americanos, no sé, dicen eso. Que no hay manera, que es imposible, que no puedes salir de ahí. Ese es un estado terrible. Y no solo no puedes salir de ahí, sino que además eso te hace... Claro, lo peor es que, como dice Pablo, claro, él está hablando a vosotros y luego dice, pero yo me incluyo también. Dice al final del versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, y aquí lo dice en primera persona plural, por naturaleza, hijos de ira. Eso es lo que éramos, hijos de ira. Eso es un nombre terrible, hijos de ira. Hermanos, la gloria de Dios es lo más maravilloso que existe, lo mejor, lo más hermoso que existe, lo más bueno que hay en la existencia. Es la manifestación de quién es Él, de su perfección, de todos sus atributos. Pero uno de ellos es la ira. La ira es un atributo de Dios, la ira santa. Y la ira de Dios es justa, es buena. Pero para el pecador es terrible. Si solo tienes la ira de Dios sobre ti, eso es terrible, es lo peor, porque es algo que está en contra tuya, en contra de tu pecado. Dios en su santidad aborrece al pecado y al pecador también. Dios está airado contra el pecador todos los días y su ira se manifestará en el juicio.
pero ya ahora está sobre todo aquel que no ha sido salvado, la ira de Dios. Son, miren, palabras de Jesús mismo. En Juan 3:26 Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 3:26, perdón, no sé qué he dicho. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. El que no tiene al Hijo, el que no ha creído, el que no ha sido salvo, tiene la ira de Dios sobre él todo el tiempo, todos los días, cada día. Y un día eso se manifestará y el castigo llegará. Por eso Pablo escribe aquí, y se incluye él, éramos hijos de ira. Estábamos muertos en delitos y pecados, y eso nos hacía culpables ante Dios y sujetos a su ira. Ese era nuestro estado, o es, si no te has arrepentido, no has creído en Jesucristo como tu Salvador. Es lamentable, es terrible, es sin esperanza, sin Dios en el mundo y bajo su ira. ¿Te acuerdas? ¿Lo ves? Si miras atrás, no lo veíamos, porque claro, un muerto que ve, nada, ni siquiera sabíamos lo terrible que era nuestro estado. Claro, si la gente lo supiera, correría a Cristo, a los pies de la cruz. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, abre sus ojos, muéstraselo. Pero ahora podemos ver. Antes estábamos, claro, tan abajo que ni siquiera no había luz, estábamos muertos, espiritualmente no veíamos. Ahora sí vemos y podemos mirar y decir, pues sí, estaba peor de lo que pensaba. Y ahí me vino a buscar el Señor. De ahí te sacó el Padre. Ese es el pero que aparece en el versículo 4, ¿no? Pero Dios. Y aquí Pablo vuelve a decir, pero ahora miramos adelante. ¿Habéis visto? Pero ahí no es a donde vamos, ahí es desde donde venimos. De ahí nos sacó el Padre, pero Él nos lleva hacia Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice aquí, por su gran amor que nos amó. Dios que es rico en misericordia, es por misericordia y es por su gran amor. Ese es el fundamento de la salvación, Dios mismo. Pero Dios es Dios, Él lo hizo. ¿Nosotros qué podíamos hacer? Nada. Pero Él hizo, Él nos salvó. Dios mismo, su voluntad, su carácter, ¿quién es Él? ¿Por qué nos amó? Dice aquí, por su gran amor, su gran amor. Él es amor. Su gran amor excede nuestro conocimiento. ¿Por qué tuvo misericordia de nosotros? Porque es rico en misericordia. Dice, es rico en misericordia. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Su misericordia es grande. ¿Merecía yo que Dios me perdonase? No, no lo merezco, no lo merezco, no lo mereces. ¿Cómo lo voy a merecer? Si yo soy pecador, si casi cada uno de mis pensamientos falla en darle la gloria a Dios. Él podría juzgarme y condenarme por cualquier segundo de mi vida prácticamente. Pero Él es rico en misericordia, Él me perdona, Él me ama por su gran amor. No por mí, por Él. Y ese es el fundamento de la salvación. La salvación es segura porque depende de Él, depende de lo que Él ha decidido. Él ha decidido amar, Él ha decidido perdonar por medio de Cristo. ¿Qué le movió a su amor y misericordia? Y aquí Pablo hace un paralelo entre la obra de Cristo, de Jesús, en la cruz, y la salvación, porque son una misma cosa. Lo que Jesús hizo fue salvarnos por medio de lo que Él hizo. En el versículos 5 y 6 aplica lo mismo que ha dicho en el capítulo 1 sobre Cristo, al final del capítulo 1, a nosotros, a los que Dios salva. Dice, aún estando nosotros muertos versículo 5. Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, Cristo murió por nuestros pecados. El Padre aceptó ese sacrificio y lo levantó de los muertos, a Jesús. Pero eso nos dio vida a nosotros también, a aquellos por quien Él murió. Le sentó a su diestra, el Padre sentó a su diestra a Jesús, y dice aquí que nosotros también nos aceptó y nos dio lugar a su lado. Por Él y en Él somos salvos.
La obra que Cristo cumplió se aplica perfectamente a nuestras vidas, resucitándonos, salvándonos, poniéndonos al lado del Padre. Es una gracia de Dios, un favor inmerecido, las abundantes riquezas de su gracia, dice aquí en el versículo 7. Eso sí que es abundante gracia, abundante riqueza de su gracia. Y eso se muestra de forma extraordinaria, como dice el versículo 7, en su bondad para con nosotros. Su bondad para con nosotros. Pues sí que Dios es bueno, sí que ha mostrado su bondad. Y no es bueno de la forma como la gente pretende o quiere creer, bueno, Dios es bueno, ya me perdonará. Sí, claro, pero tus pecados van a ser pagados por Cristo. Y es en Él en quien recibes perdón, solo en Él. No porque Dios es bueno y ya está, no, porque Dios también es justo. Y su ira santa sobre el pecado se manifestará sobre cada uno de los pecados que hemos cometido. Pero en Cristo, Él es quien bebió esa copa de la ira. Él es quien sufrió el castigo de Dios en nuestro lugar. Y en Él sí hay salvación. Esa es la extraordinaria bondad de Dios para con nosotros. Y el versículo 8 pues afirma esa verdad central del Evangelio. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. La salvación es de Dios, 100%, absolutamente, completamente. Si eres salvo es por pura gracia, por pura gracia. No hiciste nada para salvarte, nada. Pero yo, sí, pero ¿por qué tú? Porque Él lo hizo en ti. No, pero yo acepté, yo oré, yo pedí. Claro, pero ¿por qué lo hiciste tú? ¿Por qué no lo hace la demás gente y tú lo has hecho? Porque Dios puso eso en ti, porque Él te despertó, porque Él te dio vida, porque Él lo hizo posible. Si no, es que no, es que imposible, no puede ser. Lo hemos comprobado, ¿no? Seres queridos que amamos, que le hemos predicado el Evangelio, no, de momento no. Y llega un día que sí. ¿Y por qué sí? Porque Dios ha obrado. Dios ha hecho un milagro. Dios ha abierto los ojos. Si no, es imposible. Pero cuando Dios lo hace, todo es posible para Dios. Como los discípulos dijeron, entonces, ¿quién se va a salvar? Y les dijo, no, para vosotros parece imposible, pero para Dios todo es posible. Él salva, Él vino para salvar. Y pues claro que va a salvar a todos aquellos por quienes Jesús murió. Todos van a ser salvos por su gracia. Aleluya. Pero nosotros no tenemos mérito en esa obra, ninguno. Es todo suyo. Por eso la gloria debe ser para Él. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, ni siquiera lo sabíamos, pero esa era nuestra condición. Y nuestro pecado iba acumulando ira santa de Dios sobre nosotros. No podíamos hacer nada para salvarnos. Nos dirigíamos a una muerte segura y eterna, una condenación eterna. Pero Dios, por su gracia, nos dio vida. Dice aquí, nos dio el don de la fe. Yo creí, sí, claro, pero tú creíste porque, como dice aquí, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algunos dicen que ese don de Dios es la fe y otros dicen que no, que es todo el conjunto, ¿no? El hecho de ser salvos por gracia, pues sí, también. Las dos cosas son verdad. Somos salvos por gracia, eso es un don, un regalo de Dios, pero también la fe es un don, un regalo que Dios nos da para poder creer en esa gracia. Pero ha sido Dios quien nos lo ha dado. ¿Te das cuenta? Dios ha hecho un milagro en ti. Por si hubiera alguna duda, el versículo 9 lo confirma, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, no por nada que hayamos hecho. Esa es la diferencia definitiva entre el cristianismo verdadero, bíblico, y todas las demás religiones, todas las que existan y las que se inventen de aquí en adelante. Todas las demás son por obras, todas. Compruébalo, búscalo. ¿Qué tiene que hacer un musulmán para salvarse? ¿Qué tiene que hacer un testigo de Jehová para salvarse? Hacer cosas, cumplir esto y no cumplir esto. Y luego Dios decidirá si me salva o no, según la balanza, dicen los musulmanes, por ejemplo. Claro, porque es por obras. ¿Y quién va a dar la talla? Nadie va a dar la talla. Es imposible. Dios es santo y somos pecadores, estamos muertos espiritualmente. ¿Qué vamos a hacer? Por eso la única posible salvación tiene que ser por gracia, no puede ser por obras. Nuestras obras son como trapos sucios, las mejores, ante un Dios santo.
porque estamos manchados por el pecado. Por naturaleza somos así. Dios es santo y justo, y nuestro estado natural es muerte espiritual, sujetos a las corrientes de este mundo, guiadas por el príncipe de la potestad del aire y atados por nuestra carne. No podemos, ni siquiera queremos acercarnos al Dios verdadero. No queríamos. Nos hacíamos dioses a nuestra imagen, a nuestra conveniencia. Pues ese, un Dios tipo Papá Noel, como dicen algunos, o tipo genio de la lámpara, cosas así, que es un insulto contra el Dios verdadero. Dios es santo y Él merece adoración y reconocimiento y reverencia, pero Él es quien se acerca a nosotros y nos salva. Él es un Dios misericordioso. Por su voluntad nos llama, nos adopta, nos acepta. Por su gran amor y misericordia nos salva, nos da vida nueva y eterna en Él. Y esa salvación tiene evidencias. Esa salvación se ve en una persona que ha sido salva, como dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura en el griego, el idioma original, es poiema, que es donde sacamos la palabra poema. Un poema es algo que alguien hace, ¿no? Pues aquí, claro, no se refiere a que somos un poema suyo, se refiere a que somos una obra, un producto suyo. Dios ha hecho una criatura nueva en nosotros, en el cristiano. Ha hecho algo nuevo y es algo hecho por Dios. Dice a continuación, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho en nosotros lo ha hecho por medio de la obra de Cristo y atándonos a Él. La vida del cristiano está ligada a Jesús. Él es la vid y el cristiano es el pámpano. Y el pámpano sin la vid no vive. La vida que tiene es la vida de Cristo en Él. La resurrección de Cristo es la que ha actuado en Él para darle vida. Nuestra vida está siendo transformada por medio de la obra del Espíritu Santo, que hace que esto sea así, que Él nos ha atado, nos ha ligado a la vida de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo, o sea, los frutos, hacen que el cristiano sea como Cristo cada vez más, que el carácter de Cristo se vea en el cristiano. Y eso se ve, como decía aquí en el versículo anterior, en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso se muestra, se ve. Es algo que tiene que ser evidente. Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, pero conocidas y leídas por todos los hombres. Vosotros, los cristianos, los convertidos, sois la evidencia de la obra de Dios en la Iglesia. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, y así es. Por sus frutos, por su vida, por cómo viven, cómo se comportan. ¿Cómo se ve tu vida? Si pregunto a tus compañeros de trabajo, ¿qué tal que dice que es cristiano? ¿Cómo? O si preguntáis a mi jefe, a mis compañeros de trabajo, ¿qué tal Joan Miquel? ¿Qué? Cuando las cosas van mal, ¿cómo se pone? Ahí es donde nuestro carácter es probado. Claro, no estamos a un nivel de Cristo, pero ¿hacia dónde vamos? Esa sería la pregunta. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Es tu vida una prueba de que esta obra de salvación ha sido real, se ha producido? ¿Ves la obra, el amor de Dios, la misericordia en tu vida? Si la ves, es que eso es una evidencia de que has sido sellado con el Espíritu Santo, pero ahora también tienes algo que hacer. Y aquí habla de esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Pues esa es la labor del cristiano, debemos buscar esas buenas obras que Dios ha preparado para que vivamos en ellas. ¿Cómo vamos a saber lo que tenemos que hacer mañana? Bueno, si trabajas tienes que ir a trabajar y llegar puntual. Pero ¿con qué actitud? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Ha preparado Dios buenas obras para mí, para mañana? Seguro. Sí, porque claro, Dios lo promete, lo dice en su palabra, y esas obras se refieren a nuestra vida, vivida como testigos, testimonios de que hemos sido transformados, que tenemos nueva vida en Cristo. Pero ¿cómo voy a saber
tengo que leer este libro, hermanos. Está aquí. Dios nos habla por medio de la palabra, nos habla por medio de las Escrituras. Y necesitamos conocer, estudiar, escudriñar, pedir ayuda. Señor, ayúdame a entender cómo aplicar esto a mi vida, cómo aplicar esto a mi trabajo, a mi relación con mi esposa, mi esposo, mis hijos. Ayúdame, Señor, a poder vivir la vida que tú quieres que viva, la vida nueva que me has dado, hacer esas obras que tú has preparado. No quiero inventar nada, quiero descubrir lo que tú has preparado. Y en su palabra Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos muestra principios que vamos a necesitar para tomar decisiones. Bueno, ahora estamos tomando decisiones, pero quizá muy rápidas y muy breves, pero tomaremos decisiones más importantes a lo largo de este día y seguramente esta semana, que van a determinar lo que vamos a hacer. Vamos a pecar esta semana, probablemente, pero que el Señor nos ayude a que sea lo menos posible, que busquemos darle la gloria. Cuando pecamos es porque hemos tomado una decisión y hemos decidido que valía la pena antes que buscar la gloria de Dios. Pues que el Señor nos ayude. Señor, ayúdame a buscar las buenas obras que tú has preparado para que yo haga, porque son buenas, porque ahí está mi gozo, ahí está mi paz, ahí está la gloria que tú mereces que mi vida te dé. O sea, ser oidores y hacedores de la palabra. Eso es buscar las buenas obras. Por gracia somos salvos, hermanos. Si todavía piensas que puedes salvarte a ti mismo, que puedes justificarte delante de Dios, es que estás creyendo en un Dios que te has hecho a tu imagen, a tu medida. Todos somos por naturaleza hijos de ira, muertos en nuestros delitos y pecados, ante un Dios absolutamente santo. Y ante ese Dios absolutamente santo, un día nuestro pecado se verá como lo que es. Ahora lo vemos pequeño, normalmente tendemos a hacerlo pequeño, ¿no? Es lo típico, ¿no? Tú cuando ves un defecto en otro, te parece, wow, eso es intolerable, pero tú a lo mejor haces lo mismo, pero cuando lo haces tú, te perdonas, ¿no? Te justificas. Eso es un mecanismo pecaminoso que tenemos ahí, perverso, que tenemos en nuestra mente. Engañoso es el corazón y perverso. Pues sí, sí que lo es, más que todas las cosas. Pero ante un Dios santo, que un día estaremos, nuestro pecado, si lo llevamos a cuenta nuestra, eso se va a ver muy grande, muy grande. Se va a hacer un zoom ahí que como nunca. Como cuando esos zooms microscópicos, que llegas a ver lo que hay dentro de una célula, pues nuestro pecado ante Dios se vería como es, realmente con todo su detalle. Por eso murió Cristo en la cruz, Él pagó por ese pecado. Y por su sangre somos limpiados por gracia. Solo tenemos que creerlo, aceptarlo, recibirlo y entregar nuestras vidas a Él. Y si hemos experimentado esto, hermanos, mira por un momento abajo, bueno, ya lo hemos hecho un poco, ¿no? Mira de dónde te sacó y cuál es tu lugar ahora. ¿Cuál es tu esperanza? No te desanimes, aférrate a Él. ¿Estás pasando por pruebas? Pues Él pasó la más dura, la más difícil, la que tú y yo habríamos necesitado una eternidad para pasar, que fue soportar la ira de Dios por nuestros pecados. Él lo pasó y ahora Él intercede por ti a la diestra del Padre y ha enviado al Espíritu Santo para que te acompañe y te guíe. No estamos solos en esta obra. El Espíritu Santo ha sido dado a la Iglesia para que podamos echar mano de la vida eterna que Dios nos ha dado y pedirle ayuda, y Él nos asiste, nos ayuda y nos ha puesto juntos, hermanos. Todo este pasaje que hemos leído, bueno, toda la carta de hecho está en plural. Pablo se dirige no a personas sueltas, sino a iglesia, a ellos, y él se incluye también, ¿no? Usa primera y segunda persona del plural, vosotros y nosotros. Nosotros éramos igual, estábamos igual, pero Dios ha hecho esto con nosotros. Es un mensaje a la iglesia. No estamos solos en esta obra. Dios te ha unido a su familia, a su cuerpo, del cual Él es la cabeza. Así que Él va adelante. Él es quien nos guía a vivir vidas que le den la gloria. Aleluya. Amén. Pues hermanos, vamos a animarnos en el Señor, a poder confiar en Él, en su salvación, que es por gracia, y su poder que nos mantiene, nos preserva, nos guarda. Que el Señor nos ayude a buscar esas buenas obras, amén, para poder darle la gloria, para poder vivir
la vida nueva que Él nos ha dado cada día, haciendo morir las obras de la carne y aprendiendo a caminar en el Espíritu. Amén. Amén. Pues vamos a orar, pedirle que nos ayude. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu salvación. Señor, realmente pues reconocemos que en nosotros no podía haber méritos, pero que tu Hijo Jesucristo los tenía todos, Señor. Él cumplió toda la ley, Él fue perfecto en su vida, una vida completamente agradable a ti, oh Padre, y ofrecida en sacrificio por nosotros, por nuestro pecado. Qué sacrificio tan hermoso, tan glorioso, Señor. Oh Señor, qué precio tan alto. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Oh Señor, gracias por habernos abierto los ojos, por habernos hecho sensibles a nuestra condición de perdidos, pero también Señor, a este Salvador tan grande y maravilloso. Ayúdanos, Señor, a poder entender estas verdades, Señor, poder ver más claramente, Señor, cuánto nos has amado, nos has bendecido y, Señor, ayúdanos a poder vivir vidas que te den la gloria a ti, Señor, donde podamos realmente ser usados para que otros puedan ver, Señor, y tú puedas tocar corazones y transformarlos para que puedan experimentar esta salvación, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza segura que nos has dado en ti, por ese llamado irrevocable, Señor, por el poder que nos sostiene. A ti sea la gloria, Señor. Límpianos de todo pecado, de toda contaminación de las corrientes de este mundo, de nuestra propia carne, Señor, y que podamos entregarnos a ti, consagrarnos a ti, Señor, y ponerlo todo a tus pies. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.